Clemente Martín Manco Villacorta viene primero en el 19, está en el set de entrevistas de este servicio de prensa para adelantar la presentación de su libro. Él es abogado y periodista y qué bueno que fructifique su inteligencia, su capacidad en un libro. Y mejor aún cuando se trata de la realidad nacional. Martín, buenos días, gracias por venir. Buenos días, Lino, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, para presentar el libro Realidad Nacional, es un libro que trata de ver ya el peruano del siglo XXI. Siempre se ha hablado de la realidad nacional desde el punto de vista de los 7 ensayos de la realidad peruana, escrito por Mariátegui. Pero muchos olvidan que Mariátegui escribió ese libro en un país posguerra, de la guerra con Chile, un país que estaba prácticamente convirtiéndose o asimilando la idea de ser una nación, de ser una república. No olvidemos que tuvimos varias etapas del caudillismo, donde prácticamente el Perú solamente vivía en golpes y contragolpes. En la actualidad pues vivimos una democracia de más de 30 años, el Perú tiene una estabilidad económica, hay un crecimiento económico muy fuerte, lo único que sí, la inclusión social siempre se ha ido dejando de lado, no solamente desde la época de Mariátegui, sino hasta la fecha. Entonces, casualmente en tu entrevistado anterior saqué algo muy importante de lo que él decía, ¿no? Que no hay una forma de ver del Estado más al diálogo, sino la represión. Lo que siempre he propugnado, Lima como capital es una capital que no está ya acorde a la realidad del Perú. Lima es una capital que tiene un problema, la gran muralla que es los Andes, que no le permite ver la selva. Y la selva siempre la ha dejado descuidada. Nuestros gobernantes, cada vez que han entrado, salvo en el caso de Velasco en un momento determinado y de Fujimori, la mayoría ha dejado descuidada la selva, como si fuera pues un lugar casi inexplorado, donde prácticamente solamente nos acordamos cuando es la fiesta de San Juan, y no realmente los problemas que suceden en la selva. La selva tiene su propia realidad, y el gran problema es Lima. Lima no ve la selva. ¿Y por qué excluyes, Martín, la idea, el propósito de Fernando Belaúnde Terry de hacer una capital aquí en la Amazonía, precisamente de Ciudad Constitución, que inclusive le puso ese nombre? Claro. Ese proyecto lo estás... Sí, lo estoy analizando, porque realmente la selva compone la tercera parte del país. Claro que sí, es el territorio amazónico el que cubre el territorio nacional. Claro, entonces estamos hablando de una vasta región, de una vasta área territorial de nuestro país, y que en definitiva el país, si no, o nuestros gobernantes, si no miran más a la selva, o solamente para sacar sus recursos, como es el petróleo, sacar el oro, como es en el caso de Madre de Dios. Cierto. No estamos por acá también están comenzando a sacar oro. Claro. Y ese es un tremendo riesgo. Porque, claro, solamente vemos la selva que narcotráfico, droga. La informalidad de la extracción del oro. Así es. Y eso sí es devastador. Devastador para los ríos que tenemos. Claro. Y el problema también del narcotráfico, como lo estás indicando. Y solamente vemos la selva, o señalamos en la selva narcotráfico, terrorismo, narcotráfico, pero cuando no es así. Hablamos de los cocaleros como si fueran narcotraficantes, cuando los cocaleros no son narcotraficantes. Muchos de ellos son agricultores que obviamente tienen que vivir, tienen que dar de comer a su familia. No les damos cultivos alternativos, no les damos una inclusión realmente social, solamente reprimir. O sea, este Estado o este gobierno, como los anteriores, lo único que ven es reprimir, no conversan, no dialogan, no hacen presencia de Estado, en pocas palabras. El presidente no viaja, solamente viaja al exterior. ¿Qué pasa con los gobernantes? Inclusive desde las municipalidades, gobernantes regionales y a jefes de Estado, ya pues, ¿no? ¿Te imaginas? No tienen vocación de diálogo. Es que no conocen el Perú. ¿Qué es lo que pasa? No conocen el Perú. Entran sin conocer el Perú. ¿Cuál es la debilidad, Martín? La mayoría es que no conoce el Perú, solamente entra el Perú o solamente visita, mejor dicho, el Perú cuando tienen campaña electoral. Pero eso no es la realidad del Perú, o sea, no es conocer la realidad de cada punto de nuestro país, no hacen presencia de Estado. Lamentablemente, nos guste o no, Fujimori por lo menos hacía presencia de Estado, iba a cada rincón del país. Pero de los últimos gobiernos, ¿qué presidente ha ido a cada rincón del país? ¿Por qué tienes como referente? No soy fujimorista, por si acaso. ¿Por qué tienes como referente a Fujimori? También has nombrado a Velasco. ¿Por qué tienes como referente eso? Bueno, esas figuras, nombres. Uno, porque al final de cuentas a Velasco se le satanizó demasiado y vemos que, si bien es cierto, la reforma agraria en su momento determinado no tuvo un proyecto, o mejor dicho, no hubo la técnica adecuada para lanzar ese proyecto, pero sí a largo plazo benefició mucho
al hecho de que el Estado se mantenga como tal, es decir, el terrorismo no crezca como creció en otros países. En el Perú, por ejemplo, el terrorismo, si bien es cierto, todavía hay remanentes, no ha avanzado como ha avanzado, por ejemplo, en Colombia. O sea, ese proceso de la reforma agraria neutralizó el desarrollo del terrorismo. Claro, no hablemos que, no olvidemos que Abimael Guzmán decía de los campos a la ciudad, pero el campo ya estaba en poder de los campesinos. Cierto. ¿Qué más les ofrecía Abimael Guzmán? Lo único que hizo fue reclutar a campesinos a la fuerza. Y eso al final de cuentas, ¿quiénes ganan la guerra a Sendero Luminoso? Los ronderos, las rondas campesinas. O sea, las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas. Los ayanicas fueron devastados por Sendero Luminoso. Pero también le ganaron la guerra. También le ganaron la guerra. Claro. Entonces, al final de cuentas, hablamos de que este Estado busca reprimir en vez de dialogar. Cuando estas personas de una u otra forma apoyaron al Estado en la pacificación. Entonces, en vez de reprimir, por ejemplo, lo que está pasando allá en Cajamarca, lo que está pasando en Cusco, el diálogo es muy importante. Pero Fujimori tampoco era un tipo dialogante, sin embargo le hace referencia. Es que lo que pasa es que Fujimori hacía presencia de Estado, quiere decir de que Fujimori iba como presidente a cada punto del territorio nacional, y eso es algo que falta a los presidentes en este país. Es decir, que por lo menos el presidente o la gente sienta que tiene un presidente, no que mande emisarios y que de repente esos emisarios no entiendan, no dialogan, no conozcan la realidad del país. Por ejemplo, ¿por qué Cajamarca defiende tanto esos lagos? Algunos dirán de repente por poco conocimiento, pero son 2 lagos. Señores, es agua que ellos necesitan, agua para sus cultivos. No olvidemos que Cajamarca es una región netamente agrícola y ganadera, y le estamos convirtiendo en minera. De la noche a la mañana queremos convertir en minera. Ahora, ese dinero que sacan las minas, ¿regresa realmente a Cajamarca? Cajamarca es una de las regiones más pobres del país. Entonces, ¿qué estamos hablando en todo caso de inclusión, que tanto habla el presidente Ollanta-Humala? ¿De qué hablamos de desarrollo en esta región? Si no si no devolvemos ese dinero o ese canon o esos ingresos que vienen de la minería a estas personas, para que desarrollen mejor su agro, para que esas personas puedan tener una mejor condición de vida. Por eso yo hablaba de que Fujimori, no soy fujimorista, hacía presencia de Estado, es decir, iba a cada territorio de la República. Pero Belaúnde también hacía mucho viaje por el país, lo conocía de palmo a palmo. Más en la selva. Más en la Amazonía. Más en la Amazonía. Prefiero yo que digas Amazonía, porque selva hay en cualquier parte del mundo. Claro, más en nuestra Amazonía. Ajá. Me disculpas, pero no, esa es mi posición. Tienes razón. Es cuando yo también soy profesor en una universidad, se mal expresa el término indio, ¿no? Entonces yo le digo, indio no hay en este país. ¿Cierto? Pues. Indio procede de un país. Claro, indio es de la India. No, esos son hindú. No todos los de la India practican la religión hindú. Claro, hay que hacer esos distingos. Esos distingos son muy importantes, claro, porque eso fue un error de Colón. O sea, por ese error de Colón, transmitido ya culturalmente en toda Europa, dice que en este país, y como en todos los países de la región, somos indios. Y Colón no era un referente de la intelectualidad de España, pues, claro, o de Europa, digamos. Así es. ¿No? O es como cuando nos dicen los indígenas. Lo que tienen que decirnos son los incas, en todo caso. En todo caso, claro. ¿No? Si nos quieren tratar por nuestras referencias históricas. Por nuestras raíces. Claro. O como, por ejemplo, se habla de indígena. Pero si todos somos indígenas, si nos vamos a lo que dice la Real Academia de la Lengua, indígena es aquel que es oriundo de una región, entonces todos somos indígenas. Yo soy indígena, todos seríamos indígenas. Sí. Pero hablábamos de Belaúnde, que él le ponía la mirada a la Amazonía. ¿Por qué? Porque le dio inclusive una ley. No, y también de 15600, me parece. Claro, y también creó, pues prácticamente con él se desarrolló la marginal de la selva. Claro, bueno, sí. No olvidemos que prácticamente era la columna vertebral para el desarrollo de toda la Amazonía. Sí, y quería que la capital del Perú sea Ciudad Constitución, en la Amazonía del Perú. Así es. Entonces, esa vocación amazónica debe primar en el país. Sí. ¿Pero qué hacer? ¿Quién lo va a convencer? Porque la mayoría va a convencer a los limeños, ¿no?, que tratan despectivamente, y a los peruanos de acá,
nos dicen los de provincias. Tú ves a los periodistas, Sí. a los periodistas más connotados en la brutalidad de decirnos los de provincias. Claro, o sea, a algunas personas puede serle chocante decir, vamos a perder Lima, o que un limeño venga y decir, Lima está mal ubicada como capital del país. Y efectivamente, si uno observa, está completamente mal ubicada. Muy bien. ¿Qué otros detalles contiene el libro? Tenemos que hablar del libro. Bueno, sobre el libro hablamos, por ejemplo, de algunos cambios y análisis que estoy haciendo, investigaciones, por ejemplo, esa idea de que un imperio como el Inca cayó por 130 personas, ¿no? O 130 españoles, si no lo queremos decir. Bueno, las investigaciones que se han determinado, y hay investigaciones recientes, que prácticamente Pizarro y los 130 personas que vinieron pues tenían el apoyo de las mismas comunidades que querían libertarse, ¿no? O sea, que había una independencia, querían liberarse, o sea, era un imperio. Muchas personas dicen que el imperio inca era prácticamente perfecto. Si hubiera sido perfecto no hubiera habido regiones que hubieran querido independizarse de ese imperio. Entonces aprovecharon la coyuntura de esta venida de estos señores españoles para poderse liberar de la hegemonía del Cusco. Ahora eso de que también los incas pensaban de que eran dioses porque estaban montados en caballos es completamente falso. Tal es así que Atahualpa, cuando se presenta el enviado de Pizarro encima de un caballo, Atahualpa no se inmuta. O sea, la idea esa de que los incas pensaban de que eran dioses es completamente falsa. Ese es un mito traído de Europa. Muy mentiroso, un mito muy mentiroso. No olvidemos que quien escribe la historia fueron los españoles, no los incas. Vamos a volver un instante, vamos a hacer una pausa y volvemos con la parte final de la entrevista con Martín Manco Villacorta, abogado y periodista que ha venido a presentar Realidad Nacional aquí en Pucallpa. En un instante retornamos.